Habitualmente se cree que el graffiti nació en Filadelfia de la mano de Cornbread en los años 60, o en Nueva York de la mano de Taki 183 en los 70. Sin embargo, lo que surgió allí fue el writing graffiti, el tagging, la necesidad de escribir tu nombre por la ciudad y poner tu firma en las paredes y luego en todo tipo de superficies una y otra vez. El graffiti, definido como inscripciones en las paredes, llevaba ya mucho tiempo en el mundo. Como dijo Brassai, el graffiti es una piedra indestructible destinada a la eternidad. Hoy, desde Street Art Málaga, os presentamos el graffiti a través de Brassai, Picasso y Belling, un viaje por el graffiti desde su expresión más original hasta una evolución post-neocubista. Nos situamos en 1930, cuando un fotógrafo húngaro llamado Brassai descubrió y estudió este fenómeno entre 1933 y 1960, realizando por las calles de París una serie de fotografías a las que tituló Graffiti. Imágenes y conversaciones que compartió con su amigo y artista Picasso, que a la vez es la referencia para Belling, uno de los grandes artistas urbanos de España en la actualidad. Pero, ¿qué tienen en común estos tres artistas, Brassai, Picasso y Belling? A continuación, todas las respuestas. Gyula Halas, más conocido como Brassai, nació el 9 de septiembre de 1899 en Brasov, entonces parte de Hungría y hoy perteneciente a Rumanía. En 1924 se trasladó a París para dedicarse a la pintura, ciudad donde vivió el resto de su vida, ejerciendo primero como periodista y luego como fotógrafo, profesión por la que fue considerado uno de los más importantes de la ciudad. Se le denominó el Ojo de París. Junto a su amigo Henry Miller, escritor de reconocido prestigio, comienzan a realizar paseos nocturnos por las calles de París, en especial por los barrios obreros, para tomar fotografías y contemplar la ciudad desde otro punto de vista. Brassai empieza a interesarse y categorizar apuntando fecha y lugar por unas líneas, marcas y borrones muy espontáneos e imaginativos, grafitis, que iba encontrando en las paredes, puertas y ladrillos de la ciudad. Será el primer artista en concebir esta forma expresiva como un arte, siendo esos primeros grafitis, datados ahora como grafitos infantiles, hechos la mayoría con tiza por niños. Buscando los antecedentes de ese estilo, Brassai determina que el origen se encuentra en el arte de las cavernas. Por otro lado, establece conexiones e influencias con el arte moderno y algunos artistas, sobre todo los que trabajan con el lenguaje de los signos. Brassai pensaba que el graffiti es un acto de desfiguración que le confería propiedades mágicas a los símbolos. Por ello, dividió estos elementos en 5 categorías: el amor, la muerte, nacimiento del rostro, imágenes primitivas y magia. Para Brassai, la fotografía salva los grafitis de una muerte anunciada y del olvido, y según sus propias palabras, permite sacar de la oscuridad el arte de los humildes desprovistos de cultura y de educación artística, reducidos a crear todo con su propio fondo, a reinventarlo todo por su propio impulso. Un arte que ignoramos y que se ignora. El lenguaje de las imágenes es el más primitivo, pero nosotros hemos olvidado escuchar ese lenguaje mudo sin la mediación de la palabra. Brassai publicó sus primeros estudios en 1934 y organizó su primera exposición en torno al graffiti en 1956 en el MoMA de Nueva York, titulada Language of the Wall, Parisian Graffiti Photographed by Brassai, y su serie fotográfica denominada Graffiti vio la luz en 1961, tras lo cual son muchos los artistas de la primera mitad del siglo XX en los que se aprecia una clara influencia de este arte espontáneo. Uno de los máximos exponentes mundiales del arte, Picasso, malagueño universal, tuvo una estrecha relación con Brassai, el cual le mostró en varias ocasiones las fotografías que iba tomando de las calles de París. Picasso, al ver las que se habían categorizado dentro de Nacimiento del Rostro, llegó a afirmar: el arte es el lenguaje de los signos. 2 agujeros son el signo de la cara, suficiente para evocarla sin representarla. Tan buena fue la relación entre Brassai y Picasso que esos 30 años de amistad se convirtieron en el libro
Conversaciones con Picasso, escrito por el propio Brassai, donde nos muestra al artista malagueño, ya consagrado, siguiendo sus aficiones como los toros, el circo y por supuesto el grafiti callejero. Además, en el libro se construye una emocionante crónica del arte en la que desfilan extraordinarios personajes como Dalí, Matisse, Camus, Sartre y Cocteau. Y si queremos entender hasta qué punto el graffiti ha servido de influencia a Picasso, solo tenemos que recordar su slide painting, una de las técnicas del arte urbano, que realizó en 1949, inspirado por la obra del fotógrafo Gijón Mili, al que conoció mientras trabajaba en la revista Life. El resultado, explosivo y muy creativo. Una fantástica unión de la fotografía, el graffiti, el light painting y uno de los grandes movimientos del arte, el cubismo. Así que no nos debe ser raro o extraordinario ver cómo este estilo picasiano ha sido el referente en la obra de Miguel Ángel Belinchón, más conocido como Belin, artista urbano de Jaén, España. Seguramente, consciente o inconscientemente, sepas quién es Belin y puedas reconocer su estética característica, que él mismo ha denominado post-neocubismo, una fusión entre el hiperrealismo, el graffiti y el cubismo. Este artista andaluz nos muestra una técnica depurada, única e hiperrealista conseguida a través del spray. Su objetivo es el propio del arte urbano, traspasar el lienzo para colarse en las paredes de las calles de todo el mundo. Su estilo es una amalgama realmente difícil de categorizar, pues crea sus piezas basándose en múltiples elementos que nos transportan al hiperrealismo, al cubismo, al graffiti o al collage. Quizás este sea uno de los elementos claves de su obra, la libertad creativa, el no encerrarse en una categoría. A día de hoy, Belin es uno de los referentes nacionales del arte urbano y su estilo, siempre en evolución y cambio constante, ya supone una influencia y fuente de inspiración para otros creadores. Asimismo, su trabajo de estudio lo ha llevado a otro nivel artístico, con exposiciones y trabajos por todo el mundo. Hasta aquí este recorrido con estas tres figuras del arte, Brassai, Picasso y Belin, como hilo conductor de un viaje que nos ha llevado desde París a Jaén, pasando por Málaga, haciendo una aproximación diferente al graffiti, conociendo un poco más sobre su origen y evolución y desmarcándonos de la creencia que el graffiti nació en los Estados Unidos. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros al canal para no perderos los nuevos contenidos. Nos vemos muy pronto. Saludos desde Street Art Málaga.